en la segunda. A ver, vamos a ver el primero. Tenemos una película, tenemos un gas y acá tenemos un líquido. Y entonces el gas está entrando dentro del líquido. Y tenemos que este gas A reacciona con el líquido para dar un producto. Y vamos a considerar con el modelo de la película esta zona que tiene un espesor delta para hacer nuestro balance. Y acá esto es A, que está difundiendo, y nos dan la concentración acá, se suba en la interfase, y acá tendríamos un valor infinito. Bueno, lo primero que tenemos que ver, como yo les decía en los videos, es pensar dónde tenemos que plantear el balance. Si lo planteamos acá, tenemos el gas A, que es solo A acá adentro, o sea que no vamos a ver ningún cambio en concentraciones que sea relevante. Si lo planteo acá en el líquido, acá sí, porque tengo que A está entrando y cuando entra está reaccionando con el líquido B. Entonces, de este lado sí vamos a tener información relevante. Entonces, primero planteo en el líquido. Acá ya me están diciendo que entre z igual a 0 y z igual a delta es donde tengo la variación de concentración. Vieron que está el dibujito y toda la variación de concentración la tienen ahí. Luego va a estar con una concentración constante. Bueno, empezamos planteando la ecuación general. En todas las componentes. Es igual a R. Bueno, estamos en estado estacionario. El flujo, por lo que nos están diciendo en el grafiquito, es solo en la dirección Z. Y existe una reacción química. Así que nos va a quedar esta parte de acá para plantear. Luego tenemos que ver cómo planteamos Na. NaX menos X sub A por NaX más Nb es igual a menos D por la derivada de la concentración de A con respecto de Z. Esto es Z. Y esto también lo puedo escribir como menos D por C por la derivada de X sub A con respecto a Z. En este caso nos están hablando de concentraciones, así que lo podemos dejar así. Bueno, ahora tenemos que pensar a ver si va todo esto o no. Esta parte que está acá está relacionado con el movimiento global, un aporte convectivo. Movimiento global es un aporte convectivo. El fluido está convectivo. El fluido que tenemos acá está en reposo, no tiene ninguna velocidad global. Entonces, este término que se relaciona con el aporte convectivo lo vamos a despreciar. Entonces, solo nos queda que el flujo tiene nada más que lo que decía la primera ley de Fick,
menos d por la derivada de la composición con respecto de la posición. Bueno, entonces ya tenemos una parte. En vez de poner derivada de n a x, ponemos menos d sub a, derivada segunda de c sub a con respecto de z dos veces, igual a. Acá viene la parte de la reacción. La reacción, que como A no se está produciendo, sino que se está consumiendo, sería menos K por la concentración de A por la concentración de B. Pero como B la consideramos como constante, entonces esta concentración de B no lo vamos a poner. Vamos a decir que es una reacción de pseudo primer orden porque B es mucha la cantidad que tengo de líquido, entonces su concentración no está cambiando y solo coloco la concentración de A, que es el que está cambiando. Entonces la ecuación a resolver me quedó así de sencilla. Tenemos una derivada segunda, necesitamos dos condiciones de contorno y decimos que en z igual a 0, la concentración de A es C sub A en la interfase. Y en z igual a delta, la concentración de A es C sub A delta. Bueno, ahora si miran las tablas, uno podría llegar a sacar cuánto es el perfil de concentraciones y si uno quisiera sacar el flujo NaZ en alguna posición, como ser z igual a 0, Eso te iba a preguntar, cuando me dice la velocidad de transferencia, ¿es el flujo? claro, sería Ahí. menos d por la derivada de c sub a con respecto de z evaluado en z igual a 0. Si ustedes, e incluso en el parcial, pueden quedar con plantear hasta acá y después sacan el flujo como está acá. ¿Se entendió el primero? Sí, perfecto. O sea, lo Bueno, dejo, el flujo también lo dejo lo expresado pueden así. dejar todo planteado. Bien. Después del 2 te quería preguntar, eh, a que, no sé, llega una expresión, a ver si era Sí, no es ese. necesario llegar a la expresión. Podemos quedarnos en la ecuación con las condiciones de contorno. Claro, yo las condiciones de contorno, o sea, ahí se supone que el A va a estar entrando a la esfera Sí, y las condiciones de contorno son que cuando el radio es cero, la derivada de la concentración es cero. exacto. Igual que Y, como teníamos antes. claro, está bien. Entonces, planteamos en esféricas. A ver, no tengo la ecuación acá. Sí, la tengo acá. Acá, como estamos dentro del sólido, podemos optar por plantear la ecuación con los flujos, con los n, o si no, ya podríamos ir directamente a plantearlo con concentraciones. ¿Por qué? Y porque ya sabemos que no vamos a tener ninguna componente de velocidad dentro del sólido. Como ser, a ver, yo te lo voy a plantear, te voy a plantear de las dos formas. Te voy a plantear derivada de C sub A con respecto del tiempo más. Lo planteo en velocidades. Derivada de C sub A con respecto de R más betita 1 sobre R derivada de C sub A con respecto de tita más b phi 1 sobre R seno de tita derivada de C sub A con respecto de phi igual a DAB por 1 sobre R cuadrado derivada más 1 sobre más 1 sobre R cuadrado seno cuadrado de tita derivada segunda.
Bueno, así está planteado con la ecuación en función de las velocidades y ya considerando que el coeficiente de difusión es constante. Estado estacionario, no hay velocidad en radio, no hay velocidad en ángulo, no hay velocidad en phi. La variación de concentración es solo en el radio, entonces nos queda que menos DAB 1 sobre R cuadrado derivada con respecto de R cuadrado derivada de C sub A con respecto de R es igual a RA. Y RA es igual a menos K1 por C sub A. Ah, es exactamente lo mismo que Claro. lo que llevas con la otra. Bien. En R igual a 0, como vos dijiste, la derivada de la concentración con respecto del radio es igual a 0. Y en R igual, no me acuerdo qué letra tiene, R mayúscula. R mayúscula, la concentración tiene un valor. Bien, Y ahí ya lo dejamos. claro. Y en este caso también voy a despreciar el aporte convectivo dentro del sólido cuando yo planteo N, ¿o no? Sí, sí, porque a no ser que te diga que se inyecta a alta presión, todo lo que es aporte convectivo también lo vamos a despreciar. Claro. Bien. Genial. Y bueno, te quería preguntar el 3. Dale, dale, todos los que quieran. O sea, Para eso yo porque no estoy. sé si ya los habrán visto en otra clase o algo, por ahí me están Eh, odiando. no, no importa. En el 3, acá lo que tenés que trabajar es un poco con los flujos. Vos partís de que NAZ, que es lo que tenemos que plantear del componente A, es igual a menos C por el coeficiente de A en B de AB derivada de X sub A con respecto de Z más X sub A por NA en Z más NAN en Z. Bueno, acá ahora lo que tenemos que ver es cuál es la relación entre Na y NaN. ¿Por qué los tenemos que contar? A ver, tenemos una superficie de un catalizador donde aparece, esto es X, esto es Z, tenemos A que viene bajando y cuando llega a la superficie se convierte en AN. Entonces, el flujo de A, tenemos una reacción que nos dice que N por A nos da AN. Entonces, para escribir los flujos, yo lo que hago es como pensarlo en voz alta. A ver qué sé. Yo sé que los moles que tengo de A son N veces los moles que tengo de AN, ¿no? Supongamos que esto fuese 2A igual a A2. Entonces, yo tengo el doble de moles de A que lo que tengo de A2. Entonces, vamos a escribir eso con los N. Na tiene una relación con los moles de AN. Entonces, yo sé que los moles que tengo de A son N veces los moles que tengo de AN. Y a su vez, como uno baja y el otro sube, entonces colocamos el signo menos. O sea que de acá, N a N con respecto de Z va a ser igual a menos NA con respecto sobre Z sobre N. Y esto lo reemplazamos acá adentro. Bien. Una pregunta antes de eso. Dale. Cuando pusiste Na sub Z igual a menos C por el coeficiente de difusión, ¿esa C de dónde sale? Ah, porque C sub A es igual a C por X sub A. En vez de poner menos Ah, es D, la C de concentración, está bien, está bien, claro, está bien. Sí, sí, sí. derivada de la concentración de A con respecto de Z, Sí, está bien. es igual a menos C por DAB por derivada de XA con respecto de
Sí, pensé que era una C tipo una constante cualquiera, por eso no entendí, No, ahora sí. bueno. Entonces con eso ya vas a llegar a la expresión que te piden que verifiques. Sí, la tenés que verificar. A ver, ya veo el enunciado. Sí, con la expresión general con el n. Y después tenemos que sacar el flujo. Entonces vamos a decir que la derivada de C sub A con respecto del tiempo más derivada de n a x con respecto de x, de n a y respecto de y, más n a z con respecto de z es igual a RA. Bueno, estamos en estado estacionario, no hay problema. Flujo en X o flujo en Y no hay. ¿Tenemos reacción química? Lo Es dejo, una transformación, digamos, existe una reacción, pero ¿dónde existe la reacción? en la superficie nada más. Entonces, yo estoy planteando esta ecuación, la estoy planteando para todo el volumen. Claro, es como cuando es heterogénea, que no se tiene en cuenta. Claro, entonces, no ocurre, esto no va, porque la reacción solo ocurre en la superficie. Entonces, vamos a reemplazar la expresión del NaZ que obtenés y podemos entonces integrar. Nos va a quedar NaZ, diferencial de Z, igual a menos, estoy reemplazando la expresión, C DAB sobre 1 menos N a la menos 1 por XA, diferencial de XA, y esto lo podemos integrar. ¿Sí? Reemplazamos la expresión acá adentro y como esto es igual a 0, es una constante, podemos integrar sin problema. Cuando estoy en Z igual a 0, de A tengo una cierta concentración, X sub a 0. Y cuando estoy en Z igual a delta, A desaparece. Y acá ya integramos y podemos sacar cuánto vale el NaZ. Bien. Y al principio que me decía obtener un resultado análogo a la ecuación tal. Claro, tenés que reemplazar este NaZ acá adentro y Ujú. vas a encontrar la expresión que te piden. Ah, pero eso no es el A que me dice que demuestre. O me Claro, está lo vas a pidiendo lo mismo en demostrar. los dos. Ah, está No, bien. ahí lo vas a demostrar, vas a encontrar la expresión esa que te dicen ahí arriba. Ah, claro, o sea, tengo las dos cosas en uno, por así decirlo. Claro, vas a Ok. reemplazar esto acá adentro y entonces despejás de acá NaZ Ujú, y encontrás la primera expresión que te dan. claro. Y en el segundo tenés que encontrar la expresión del flujo o verificarla, no me acuerdo. Sí. Sí, o sea, me confundía que haya A, B, pero antes de eso también te pedía obtener un resultado análogo, entonces. Claro, en el A tenés que demostrar esa Ujú, expresión. claro. Entonces, reemplazamos Sí, reemplazo el y lo Na y obtengo. ya llegás. Y Perfecto. en el B tenés que encontrar ese flujo que lo vas a encontrar de acá. Con esta integral ya lo encontrás. Perfecto. Buenísimo, gracias. Dale. ¿Alguien más? Ah, y te hago una Dale. pregunta tonta del 4. Cuando, o sea, lo planteé todo, pero cuando llego a la ecuación de, digamos, el perfil de concentraciones, vi que en la resolución estaba una condición de contorno en Z, que la necesito, obvio, por las velocidades. Sí, Y me dice que Z igual a menos H, ahí la concentración de A va a ser cero. sí, porque ¿Por es por qué? donde yo puse el eje. Yo el eje lo puse arriba del todo. Ah, y en la base se supone que no tengo A. Claro. Vos tenés el líquido, tenés un alambre, era un alambre, ¿no? Sí. Que vos acá tenés como si fuese un tanque y viene subiendo, que arrastra B, Claro, porque y A A se viene entrando de genera, acá. claro, Y yo le puse el eje acá, acá arriba. Por eso le pongo menos H. claro, porque dice que a medida que va subiendo se lo expone a A, entonces por Claro, eso es que en ahí cero no empieza a tenía nada. entrar.
Claro. Ahí empieza a entrar. Al Claro, por eso principio no abajo del tiene todo no nada. tenés. Está bien. Exacto. Ahora sí. Gracias. De nada. ¿Algún otro ejercicio? Yo también de la guía 1. A ver si me quedó alguno. Dale, pregunten. ¿Algo más de... A ver, Rocío, ¿pudiste plantear alguno de esta guía? Vos Sí, que ya que estabas por acá. yo tengo un par de preguntas, pero ya de correlaciones. Que pregunten los chicos la guía 1 y después nos quedamos. Bueno, vamos ¿Te para atrás, no hay parece? problema. No, es a las -9. Acá lo tengo corregido. Ah, me voy a corregir. Este es el 4B. Voy a correr 4B, 10 a la -9. Dale. Te está dando la concentración que tiene. Claro, te está dando. Este es el 13. Te dice que CA0 es igual a 5 gramos cada 100 centímetros cúbicos. Y el CA tita es igual a 3 gramos cada 100 centímetros cúbicos. Estuvimos viendo que el C da 75,8 horas. Está mal la respuesta. Sí, sí. Pero el coeficiente de difusión depende del material, del componente que se mueve en el material. Y acá tenés que CA tita sobre CA0 es igual a 0,2. Y acá lo que tenés que el A vale 1,5 centímetros. Dale. A ver, te copio algún dato para ver si te ayuda. En el A tengo C tita sobre menos C infinito sobre C0 menos C infinito. Esto es igual a 3 quintos, igual a 0,2, 0,6. Y de acá saqué d tita sobre 2 veces A al cuadrado igual a 0,13. Y de acá saqué el D. Y el B, claro, C tita sobre C0 es igual a 0,2. D tita sobre 2A al cuadrado es igual a 0,57. Sí, dale. A ver. Claro, porque cuando te hablan de humedad, creo que lo puse por acá, así aprovecho la hoja. Acá. Cuando te hablan de humedad, es masa de agua sobre una masa total, que esa masa total es masa de agua más masa del elemento seco, sobre el cual está difundiendo algo.
Entonces, nosotros cuando hablamos de concentraciones es masa o moles por unidad de volumen. Entonces, también lo podemos escribir como masa sobre masa de un polímero seco, creo que es el último ejercicio, o masa de la madera seca, como tienen en la teoría. Entonces, si ya está así en masa sobre algo seco o masa sobre volumen, no lo tenemos que llevar. Ahora, cuando te hablan de una humedad que está masa sobre masa total, entonces tenemos que hacer el concentración sobre 1 menos la concentración, por lo que sería la densidad sobre la masa molar del agua. Como esto va a estar siempre y uno hace un cociente en la fracción a extraer, esto no lo calculamos. Directamente hacemos x sobre 1 menos x cuando estamos hablando de una concentración que es masa de agua sobre una masa total. Entonces, siempre que tenemos un porcentaje que te está hablando cuál es la fracción que tiene algo de humedad, es masa sobre masa total, lo llevamos a x sobre 1 menos x. Claro. Profe, yo tengo una pregunta Dale. hablando de la humedad. Esto. ¿Mm? Y no hay que hacerlo en el 14 porque dice que una esfera porosa de alúmina se impregna en una solución acuosa. ¿Eso no tiene que ver con la humedad? No, porque te están dando ya te lo dicen al final. Te dicen que la fracción extraída es de tanto. Ah, como que ya me la da. Claro, ya te lo dan. Bien, bueno. Claro. En el 14A, a ver si lo tengo por acá, no me acuerdo. Sí, acá te dicen que se extrae, a ver, ya miramos el enunciado. Lo impregnás con vas a eliminar pierden el 90% del contenido en 4,75 horas con el cloruro de potasio. Entonces, la fracción a extraer es 0,1. Entonces, en la primera parte, con el cloruro de potasio, pierde el 90%. Entonces, la fracción a extraer E es igual a 0,1. Y de acá ya entramos y sacamos de tita sobre K por A al cuadrado. Luego, cuando les habla del cromato de potasio, les dan la concentración de 0,28 gramos por centímetro cúbico y les dicen el tiempo para que les quede el 10%. Ya les está hablando de concentraciones en gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. Dale. Si querés, verificamos a ver las cosas que están en el medio para ver si hay algún error en el medio. Acá tengo una hoja. También me dio 7,07, capaz que es en uno de los Pero te coeficientes. copio Por ahí. en el 15. CA0 igual a 0,4286. Sea tita igual a 0,064. Sea infinito igual a 0,0525. Acá hay que hacer el x sobre 1 menos x. El E me dio 0,0305, que es el cociente. El D me dio 1,18 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por hora. De tita. Por eso yo, cuando por ahí tienen una duda, prefiero ir copiando todos mis valores y ahí vemos a ver dónde está el error.
Sí, pero cuidado que la temperatura va en Kelvin. Sí, porque después no es reemplazar. Está bien, entonces está ahí, es esta A mí cuenta. también me dio diferente el D, pero por poquito, eso por los decimales que hay ahí arriba, lo sé. Sí, puede Pero ser. es infinito todo eso. Pero con este ya tienen el orden de dónde está y si hay un error grande o no. Mm. A ver. Profe, yo en ese no me di cuenta si tengo que calcular difusión tipo de la forma normal o por la de Knudsen, o por las dos. Tenés las dos, Claro, pero ¿cómo me doy cuenta de eso? porque se está moviendo dentro del poro. Es el 11. Ah, Tenés la difusión del dióxido de carbono en nitrógeno. Entonces tenés que considerar, a ver si está por acá, acá. Tenemos que considerar en el coeficiente de difusión las dos masas molares del nitrógeno y del CO2. o sea, profe, yo con el. O sea, dice que la difusión va a través del pellet, ahí me doy cuenta que tengo la de Knudsen. Pero en la otra, ¿cómo me doy cuenta que está? Bueno, voy Que a no, dibujar tipo un no la veo. Pac-Man. Bueno, entonces, acá tenemos CO2 en nitrógeno. Entonces, en el ambiente grande, el CO2 tiene que difundir dentro del nitrógeno. Esto sería una difusión ordinaria calculada por acá, por esta expresión. ¿Sí? Esto es lo que vos calculás en una habitación, tenés CO2 y tenés nitrógeno. Ese es el coeficiente de difusión. Pero ahora esto viene entrando y se viene moviendo acá adentro. Entonces, tenemos que el CO2 sigue moviéndose en esa atmósfera de nitrógeno, pero dentro del poro. Entonces, vamos a tener que nuestro coeficiente de difusión que calculaste antes, el de acá, se va a afectar por las características del poro. ¿Por qué? Porque te estás moviendo dentro de la partícula y el coeficiente de difusión va a depender de cómo es el poro, de la cantidad de poros, si el poro hace así, ¿sí? Entonces, sigue acá difundiendo el CO2 en nitrógeno, pero afectado por la característica del poro. Por eso es que está este tita y este Knudsen. Ahora, a medida que el poro se va haciendo un poco más chico, además de esta difusión ordinaria, aparece la difusión tipo Knudsen. ¿Por qué? Porque el CO2 empieza a chocar contra las paredes que tenemos acá de nuestro porito de alúmina. Entonces, por eso es que tenemos las dos involucradas. Una que tiene que ver con el choque contra las paredes del poro y otra que tiene que ver con la difusión ordinaria, como la que teníamos acá, pero afectada por estar dentro del poro. ¿Se entiende? La Knudsen es la difusión donde tenemos un componente que está difundiendo dentro del poro, pero como las paredes del poro esto es chiquito, entonces el componente va chocando contra las paredes del poro. Y por eso es que les daba una expresión, difusión tipo Knudsen, que tiene que ver con la fracción vacía, el área superficial que tenés, el radio del poro. Todo eso influía en la difusión tipo Knudsen. Pues tenemos el poro, que es chiquito, y entonces viene difundiendo y choca contra las paredes del poro. Entonces le importa cómo es el tamaño del poro. Esa es la Knudsen. Y después también está la otra,
¿Por qué? Y porque el CO2 sigue en esa atmósfera de nitrógeno, pero ahora en vez de estar en un ambiente libre, como era en la habitación, ahora se encuentra que estos dos se están moviendo dentro del poro. Entonces, esto está diciendo que este coeficiente es el CO2 que se mueve dentro del ambiente de nitrógeno. Y como ahora no está en un ambiente libre, sino que está dentro del poro, es que lo afectamos por la fracción vacía y por la tortuosidad. Claro, sí, sí. Después por ahí pasa que una es despreciable frente a la otra, pero tenés que plantear las dos. No, profe, siempre que tenemos que afectar el que calculamos normalmente con la tortuosidad, automáticamente tenemos Knudsen también. Y estás dentro del poro. Ah, claro. Bien. Mm. Perfecto. No, es que estamos considerando el, el CO2 que está difundiendo en nitrógeno, que estás considerando las dos masas acá, que no es una concentración pura de CO2, sino que está difundiendo dentro de una atmósfera de nitrógeno donde entran las dos en consideración. Ponele que te dijera que tiene un 5% de nitrógeno y bueno, es una atmósfera casi pura de CO2. Sí, está. Las consideras acá las masas molares. Sí. Ahí si no fuera en proporción iguales, ¿tendrías que afectar esos coeficientes con algo? Por ahí tendrías que encontrar alguna otra correlación. Ah, bien. Listo. Sí. Del que se mueve. Sí, del 44. Bueno, dale. Voy a agregar más hojas. Dale, ahora sí yo. A ver. Mira, te cuento qué hice. Hice el 7. Te quería preguntar en el caso del aire si lo había hecho bien, porque me dio como una diferencia mínima, Dale, pero por las dudas. Porque a vos dale. te da 9,7 por 10 a la menos 7 y a mí me da 1,03 por 10 a la menos 6. Vamos planteando los pedacitos. Dale, a ver si. Capaz que es Sí. un mínimo error en redondeo o algo así. Sí, pero viste como planteando muchas veces los pedacitos sale a ver si hay algún error. Yo me voy, profe. Muchas gracias. Bueno, bárbaro, nos vemos otro día. A ver, para el agua te dio bien, Sí, sí, el agua me dio bien. para el aire. Para el aire, yo en internet encontré que la viscosidad dinámica era, cinemática, perdón, era 13,3 milímetros Bueno, yo te copio. cuadrados sobre segundo. ¿Está bien eso? 0,15 centímetro cuadrado por segundo puse. Ah, yo puse 0,133, así que debe ser por eso. Claro, Listo. si está cerquita, Sí, sí, sí. Sí, porque a vos te daba el K, te daba 0,47 y a mí me daba 0,52, pero estaba bastante segura de lo estaba haciendo claro, sí, bien. sí. Sí, sí, es eso entonces. Listo. Termino de copiar. Dale. Sobre 0,233 a la 1/3. Y de ahí ya lo sacás. Sí, sí, sí. Sí, entonces sí, era ese error Sí, de haberlo buscado sí, no, pero en está bien, es internet. dentro del Bueno, orden. el 8 tengo un problema que sé cómo resolverlo todo, incluso resolví todo, Ah, menos que no bárbaro. puedo sacar el Shepard porque el Reynolds me da mucho más grande que si fuese flujo laminar. Me da... eh, 29.354,2,21. bueno, no me da eso. Igual laminar, profe, no era hasta No, 2400. pero depende de las correlaciones. Ah, Esto me dio ok. 50
pie por segundo, Sí. 1 sobre 12 pie, dividido 0,511 pie cuadrado por hora. ¿Cómo llegaste a eso? Ah, pará. El Porque Schmidt, yo lo que hice fue... el Schmidt es 2,57, sí. es igual a nu sobre d. Entonces de acá saqué nu. Claro, yo lo busqué en internet y capaz que estaba sacando cualquier cosa. 0,511 pie cuadrado por hora. Está bien. Y lo puse acá. Y esto pasó a ser la velocidad, la longitud esta que te dan, dividido nu. Que nu es igual a densidad sobre Claro, mu sería sobre viscosidad. nu es igual a mu sobre rho. Está bien. Claro, ahí está. Entonces ahora sí me tiene que dar. A ver después, te voy mostrando. Sí, después Después de acá, sacás el N. Sherwood, Claro, o sea, que es es el igual a tupper, ¿no? Sí. 0,64, Reynolds a la 1/2, Schmidt a la 1/3. Esto me dio 151,14 y esto me dio un K de masa de 0,1 pie por segundo. Bueno, ahora, el flujo es igual al K de masa por el delta de concentraciones. Sí. Ahí asumí que era 0 el infinito. Sí, Después el otro lo saqué por P de PV extensión sobre sobre RT. RT. Perfecto. Y después, bueno, fui haciendo las cuentas necesarias para pasarlo a las unidades Bueno, con las que vos habías esto sacado. me dio 9,8 Sí, eso me por lo 10 a la menos 6 mol por pie cúbico. Vamos, Y muy bien. después, con eso, sí, es que mi problema era el Reynolds. Con eso, después lo que pensaba hacer era hacer lo que habíamos hecho en el ejercicio 6, de decir, bueno, Bueno, acá te viene, quiero. La masa inicial es igual a ρ por el volumen. sí, Entonces, la masa inicial me dio 1,847 gramos. Eso lo podemos pasar a moles. Moles iniciales es igual a masa sobre masa molar. Y eso me dio 0,0146 moles iniciales. Bueno, después te dice que la mitad vas a perder. Entonces, y querés que sacar el tiempo para que pierdas la mitad. Sabemos que tenemos un flujo, que conocemos el K de masa y conocemos la concentración. Entonces, este flujo, a ver si tengo no saqué la cuenta, pero esto va a ser con 0,1, 9,8 por 10 a la menos 7 mol pie cuadrado por segundo. Bueno, entonces ya podemos saber, los moles que nosotros queremos que desaparezcan van a ser 0,146 sobre 2 moles dividido el tiempo y el área van a ser igual al NA que tenemos acá. Entonces de ahí podemos despejar cuánto vale el tiempo. está bien, claro. No lo pensaba hacer así, pero tiene mucho más sentido lo que hiciste vos. Y en el área Masa. vos tenés una placa, Ahí tengo que usar la paralela, ¿no? Porque dice que el flujo es paralelo. claro, esto O es sea, el espesor 1, por el L. 1. Está perdiendo por acá y por la de abajo. Es 2 veces Mm, 1 por 1. Era pulgadas, ¿no? Sí. sí.
pulgada al cuadrado. Genial, listo. Bueno, bárbaro. Ahí está. Después el 9. El 9, lo único que tenés que hacer, vos tenés que el Sherwood, una expresión, Sí. es igual a 0,42 por el Grashow de masa a la 1/3 por el Schmidt a la 1/2. Entonces lo que vamos a hacer, este va a pasar a ser el Nusselt, esto va a seguir igual, esto va a ser el Grashow de calor y esto va a pasar a ser el Prandtl. Estoy mirando el enunciado. Sí. Yo puedo pasar así de la nada. Sí, Claro, no sí, en el video, pero me sí, sirve para si es decirlo. analogía, lo que podemos hacer es usar la correlación de uno para el otro. Pues el mismo caso. Nada más que en uno tenemos un delta de concentraciones y en otro tenemos un delta de temperaturas. Ok, está bien. Entonces, este está. Y después el 10. Ah, para darme un segundito. Sí, el 10 para que voy a agregar más hojas. El 10, yo dije, bueno, tengo un disco de metal, ¿no? Que está girando, como en el ejercicio era el 8, no, el 7 que estaba girando. Y dije, bueno, voy a usar la misma expresión para el número de Sherwood. Sí. Pero me falta la difusión. Sí, te faltan datos. Sí, me faltaba eso. Entonces ahí me perdí un cacho sobre qué tenía que hacer. Porque si sacaba eso, me había agarrado las tablas de Vamos calor. a usar que el Sherwood es igual a 0,62 por velocidad sobre nu a la 1/2 por nu sobre el coeficiente de difusión a la 1/3. Eso lo vamos a usar, pero tenemos que trabajar un poquito antes. Tenemos un disco que está girando en una emulsión. Esta es la emulsión. La emulsión está a una temperatura T sub 0 y tenemos que tratar de encontrar alguna propiedad. Tenemos un problema que estamos en un estado transitorio. Entonces vamos a hacer un planteo de un balance. Vamos a decir que la acumulación de energía en esta emulsión es igual a la energía ganada desde el disco. ¿Cómo planteamos esto? La acumulación es ρ Cp por B, variación de la temperatura con el tiempo. Igual a, ¿de dónde viene el calor? El calor viene desde el disco, o sea que va a ser 2 veces pi el radio del disco al cuadrado por h por la temperatura del disco menos la temperatura de la emulsión. Esto lo podemos integrar, decimos que a tiempo igual a 0, la temperatura de la emulsión es igual a T0. Entonces esto nos da que la temperatura del disco menos la temperatura de la emulsión sobre T del disco menos la temperatura inicial de la emulsión es igual a E a la menos H
sobre rho CP por 2 pi r al cuadrado sobre el volumen y el tiempo. Bueno, de acá, a ver. El radio lo tenemos, el radio del disco lo tenemos, el volumen de la emulsión es igual a 1000 centímetros cúbicos, R es igual a 0,5 centímetros, esto es dato. Profe, Y una el pregunta. tiempo, sí, La verdad es que me perdí cuando pusiste lo de acumulación de energía. bueno, entonces tenemos un transitorio, la temperatura acá de la emulsión está aumentando con el tiempo. ¿Y Sí. por qué aumenta? Aumenta porque estamos poniendo un disco que está girando y que tiene una temperatura más caliente que lo que es la emulsión. Bueno, entonces hacemos un planteo, un balance de energía en la emulsión. Y entonces, a la velocidad con que se está ganando energía dentro de la emulsión, depende de cómo le está dando energía lo que sería el disco. Y de ahí es que lo sacás. Ok, el segundo término lo entiendo, era el que usábamos para Claro, inducción de calor, convección. Pero el primero, el primero era la parte, siempre apareció la velocidad de acumulación, es rho Cp por B por la derivada de T con respecto al tiempo. Siempre apareció cuando planteábamos al inicio el balance de calor, también apareció cuando hicimos diagramas en bloque. Planteamos un balance muy parecido a este, sí, el sí, diagrama sí, en bloque. es verdad, sí. Sí, sí, listo, ya está, ahí sí, listo. Y T del disco es igual a 30 grados. T0 es igual a 18. Y para este tiempo, la temperatura T vale 21 grados. Entonces, de acá podemos sacar cuánto vale H sobre rho Cp. Que esto me dio 5,65 por 10 a la menos 3 centímetros por segundo. Bueno, ahora ya tenemos algo, pero vamos a ver si tenemos todo. Planteamos en el Sherwood. En el Sherwood, ¿qué tenemos? A ver, esta ecuación de Sherwood la vamos a llevar a una ecuación equivalente en lo que sería calor. O sea que sería Nusselt es igual a 0,62 por diámetro al cuadrado, omega sobre nu a la un medio, sigue igual. Y en vez de poner nu sobre d, pondremos nu sobre alfa en calor. ¿Y el Nusselt a qué es igual? El Nusselt es H D sobre K. Bueno, el H no lo conozco y el alfa tampoco lo conozco, pero yo conozco algo que tiene que ver con el H. Entonces, vamos a multiplicar y dividir por rho Cp. Bueno, ahora yo ya tengo todo esto. Ya sé cuánto vale esto que está acá. Esto es igual a H sobre rho Cp por D. Y acá vamos a agregar K sobre rho Cp. Y si recordamos, esto era igual a alfa. Entonces, H sobre rho Cp por D sobre alfa. Si reemplazamos este valor acá adentro, podemos despejar alfa.
Ok, sí, estaba re difícil, pero sí. Sí, sí, por eso te decía pensalo, pero no lo vas a poder sacar. Está bien. Y te dije, no te sientas mal si no lo puedes sacar porque no es fácil. Listo, está bien. Yo puedo hacer ese cambio entre masa y Sí, calor. sí, con las usamos la expresiones correlación y siempre. pasamos. Si estás en un sistema análogo, podemos pasar las correlaciones de calor a masa y de masa a calor sin problema. Ok. Y por ejemplo, la expresión que tiene diámetro al cuadrado por la velocidad. Y esto sería angular. como el equivalente al Reynolds. Ah, ok. Y el Reynolds es Pues el mismo en fíjate, ambos. un D por un omega es una velocidad. Sí, Sería una longitud por la velocidad dividido la viscosidad cinemática. claro, está bien. Sí. Sería como un Reynolds, está bien, listo. Y el Reynolds va a El seguir en Reynolds los no dos. cambia, claro. Bueno, listo. Gracias, Miriam. Bueno, Nos vemos, chao. dale, no sé si quedó. Chao.